Evangelio de hoy, 7 de julio. Lectura tomada del Santo Evangelio según San Marcos 6, versículos 1 a 6. En aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad, y lo seguían sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, y José, y Judas, y Simón? ¿Y sus hermanas, no viven con nosotros aquí? Y se escandalizaban a cuenta de él. Les decía: ¿no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes, y en su casa? No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Marcos 6, versículos 1 a 6. Nazaret, nadie es profeta en su tierra. El texto del Evangelio de Marcos es la versión primitiva de la presencia de Jesús en su pueblo, Nazaret, después de haber recorrido la Galilea predicando el Evangelio. Allí es el hijo del carpintero, de María, se conocen a sus familiares más cercanos, de dónde le viene lo que dice, y lo que hace. Lucas, por su parte, ha hecho de esta escena en Nazaret el comienzo más determinante de la actividad de Jesús. Lucas 4, versículo 14. Ya sabemos que el proverbio del profeta rechazado entre los suyos es propio de todas las culturas. Jesús, desde luego, no ha estudiado para rabino, no tiene autoridad exousia para ello, como ya se pone de manifiesto en Marcos 2, versículo 21. Pero precisamente la autoridad de un profeta no se explica institucionalmente, sino que se reconoce en que tiene el Espíritu de Dios. El texto habla de sabiduría, porque precisamente la sabiduría es una de las cosas más apreciadas en el mundo bíblico. La sabiduría no se aprende, no se enseña, se vive, y se transmite como experiencia de vida. A su vez, esta misma sabiduría le lleva a decir y a hacer lo que los poderosos no pueden prohibir. En el Evangelio de San Marcos este es un momento que causa una crisis en la vida de Jesús con su pueblo, porque se pone de manifiesto la falta de fe, apistía. No hace milagros, dice el texto de Marcos, porque aunque los hicieran no lo creerían. Sin la fe, el reino que él predicaba no puede experimentarse. En la narrativa del Evangelio este es uno de los momentos de crisis de Galilea. Por ello el Evangelio de hoy no es simplemente un texto que narra el paso de Jesús por su pueblo, donde se había criado. Nazaret, como en Lucas también, no representa solamente el pueblo de su niñez, es todo el pueblo de Israel que hacía mucho tiempo, siglos, que no había escuchado a un profeta. Y ahora que esto sucede, su mensaje queda en el vacío. Sigue siendo el hijo del carpintero, y de María, pero tiene el espíritu de los profetas. Efectivamente los profetas, son llamados de entre el pueblo sencillo, están arrancados de sus casas, de sus oficios normales, y de pronto ven que su vida debe llevar otro camino. Los suyos, los más cercanos, ni siquiera a veces los reconocen. Todo ha cambiado para ellos, hasta el punto de que la misión, para la que son elegidos es la más difícil, que uno se pueda imaginar. Es verdad que el Jesús taumaturgo popular y exorcista es, y seguirá siendo uno de los temas más debatidos sobre el Jesús histórico. Probablemente ha habido excesos a la hora de presentar este aspecto de los evangelios, siendo como es una cuestión que exige atención. Pero en el caso que no ocupa del texto de Marcos no podemos negar que se quiere hacer una crítica
ya en aquel tiempo de las comunidades primitivas, a la corriente que considera a Jesús como un simple taumaturgo y exorcista. Es el profeta del reino de Dios que llega a la gente que lo anhelaba. En esto Jesús, como profeta, se estaba jugando su vida como los profetas del Antiguo Testamento. Amén.